aunque esté fea, la iglesia se ve bonita. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias a los hermanos, ¿verdad? Que han podido conectarse en este tiempo, no sé si decir de dificultad, porque sería una dificultad el no poder congregarse ya. En la Biblia está escrito sobre el congregarnos. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, pero por las plataformas digitales nos congregamos. Yo sé que por ahí nos congregamos, pero también yo sé que muchas veces uno en la plataforma no está tan dispuesto a quedarse ahí todo el tiempo. De hecho, por eso uno ve siempre las cámaras apagadas. ¿Sí o no? Y entonces, uno no sabe realmente quién está ahí. Eso uno no lo sabe. Pero como nosotros somos cristianos, es de entender que estamos ahí. Y de ser así, entonces, por la plataforma posiblemente, aunque la iglesia está bastante, hay muchos hermanos hoy, por la plataforma podían haber 100 y pico, dependiendo si en cada dispositivo habíamos 2 o 3 conectados. Y yo sé que posiblemente en algunos hogares habían más conectados. Ustedes vieron que nosotros se daban las enseñanzas igual, la escuela bíblica, el servicio de los viernes, pero nada mejor que estar congregado face to face, frente a frente, presencial. Nada mejor, nada mejor. Parece que teníamos ese deseo. Cuando yo entraba veía la alegría de los hermanos de estar en el templo. Alguien dijo, nosotros somos todos de campo. ¿Y por qué no nos podemos ensuciar los pies ahí? Yo estaba pensando que su zapato, su calzado, te lo traen principalmente las mujeres, en una fundita. Y ahí en la oficina usted se pone los otros zapatos. ¿Qué le parece? Porque tenemos que irnos con una decisión. Los domingos ya eso es innegociable. Estamos aquí los domingos. Ahora faltaría el miércoles y el viernes. El miércoles podríamos seguirlo haciendo virtual, pero nos queda el viernes. Nos quedaría el viernes. Dicho sea de pasada, el martes no estuve en los anuncios. No sé si se anunció la actividad del martes. ¿Se anunció? Ok. Vamos a venir, todo el que pueda venir, vamos a estar aquí el martes. Entonces, miren, yo no sé, y se lo voy a decir claro, yo no sé el porqué del tema que voy a predicar. Si usted me pregunta a mí,
yo no lo sé. No era mi intención predicar sobre este tema. Por más que estudié, por más que traté de prepararme, el título, que no sé si está puesto ahí, el título, no sé por qué. Ahora, cuando estaba ahí, cuando oraba, yo me llegó a la mente, alguien necesita posiblemente que se hable esta mañana del perdón. Posiblemente alguno de nosotros, que sea una persona que necesite, no que se le perdone, sino que necesite perdonar. Entonces con eso, ahí está el porqué del tema de esta mañana. Y para predicar de este tema hemos elegido el Salmo 32. Salmo 32. Quiero corregir esa parte ahí. No es que los temas deben salir de la escritura, no nosotros ponerle al tema una escritura. Nosotros no podemos acomodar al tema una escritura, sino que de la escritura debe de salir el tema. Entonces el Salmo 32 es un salmo que nos habla del perdón. El Salmo 32 nos habla del perdón. Y este salmo es bien interesante. Es un salmo que se titula Bienaventuranza del perdonado. O sea que aquí ya no sería yo perdonarlo a usted o usted perdonarme a mí, sino que el que es perdonado es bienaventurado. Y si yo necesito perdonar, si usted necesita perdonar, entonces esa bienaventuranza, y cuando utilizamos, cuando la Biblia utiliza la palabra bienaventuranza, que el Señor la usó en el sermón de la montaña, el sermón del monte, usó la bienaventuranza varias veces. En varias citas, Él sube al monte. Lo primero que cuando el Señor sube al monte, Él llama así a lo que Él quiso. Empezó a llamar y lo empezó a llamar con sus dificultades, lo comenzó a llamar con su problema, lo comenzó a llamar con su defecto. No quiere decir que nosotros nos quedemos con ese defecto, nos quedemos con ese problema. Pero sí el Señor nos llamó como estábamos. Todo aquel que esté trabajado, cargado, cansado, venir a mí y yo lo haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestra alma. A veces nuestra alma no descansa, no tiene descanso, aun cuando estamos dormidos, no estamos en descanso, no estamos descansados. Hay gente que se acuesta y no descansa. Se levanta igual, cargado, porque no descansó.
no le entregó la carga al Señor. Eso es como el hombre que iba con la leña encima. Un vehículo se paró para darle una bola y cuando él se montó, él siguió con la leña encima. Y a veces nosotros somos así, seguimos con la carga encima de nosotros, cargándola. Y el Señor quiere que nosotros le entreguemos la carga. Entonces, el Salmo 32 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán bienaventurado es aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Luego de la coma dice, cuyo pecado es cubierto. Transgresión, ¿qué se perdona? Transgresión. ¿Qué se está cubriendo aquí? El pecado. Sin embargo, encontramos en la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, no será bienaventurado, no será dichoso, no será feliz, sino que el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, dice la Escritura. Ahora el verso 2, y nótese que aquí entra con dos interrogación. Dos interrogaciones según esta versión. El verso 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora el salmista en el verso 3 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Y aquí hay una situación. Por eso es que hay que confesar. ¿Qué confieso? ¿Qué debemos de confesar? Las transgresiones, la iniquidad, el pecado. Cuando usted hace la suma de todo, lo que le da es pecado. Y me gusta lo que dice Santiago, siempre lo menciono, porque Santiago dice, pecado es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y ahí sí Santiago, que era tan radical, nos la pone difícil. Y tiene uno que pensar qué cosa buena yo no estoy haciendo. ¿Qué es lo bueno aquí? ¿Qué es lo bueno? Pecado es todo aquel que sabe, o sea, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es como cuando uno sabe que eso no se debe hacer porque es malo, ahí uno sabe que eso es pecado si lo hace. Pero Santiago no dice eso. Santiago dice, pecado es todo aquel que sabe hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? El apóstol Pablo, refiriéndose a lo bueno, él dice, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud en esto, pensar. O sea, hay que pensar en lo bueno. Hay gente que nada más piensa en lo malo. Y ahí tengo que darle la razón a mi amada esposa, que debe
debe estar disfrutando el mensaje. Porque ella me dijo una palabra ayer, yo creo que fue ayer, me dijo, pero dame una noticia buena. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago, el salmista aquí dice, David, ¿verdad? Dice aquí, mientras callé mi pecado. O sea que el pecado no se debe callar, sabiendo nosotros que hay consecuencias. Consecuencia. Y es mejor declararlo para no ser consumido. Él dice que mientras él callaba, su cuerpo se consumió. Dice, con mi gemir durante todo el día. Si una persona está enferma, cuando nosotros hablamos de lo espiritual y de lo secular, nosotros pretendemos, quiero saber si se está grabando, si no está grabando, para yo quitar el micrófono. Se está grabando. Que me quité el micrófono. Que no iba a usar el micrófono. Entonces, aquí hay un asunto. En la confesión, cuando nosotros tenemos que hacer ese paralelismo obligatoriamente. Ahorita yo tenía una reunión y en la reunión yo hablaba de un hijo biológico. Y un niño biológico que nace con 4 meses posiblemente muere. Lo normal es que sean 9 meses, 40 semanas. Yo recuerdo, creo que mi primer hijo, nosotros queríamos que naciera normal, o sea, normal sin cesárea, ¿verdad? Eso se entiende. Y él se estaba pasando. Y cuando el doctor va donde mí y me dice, mira, fírmame aquí porque nosotros no somos responsables. ¿Qué tuve yo que hacer? No, está bien. Yo no sé si todavía se le sigue diciendo así porque mi hija más pequeña tiene 26 años. Y, o sea que hay 26 años, hace 26 años que yo no sé mucho de eso. Pero antes se le decía, uno le tenía temor que decían que se le iba a dar cuchilla, ¿era así? Ay, le van a dar cuchilla a mi esposo. Y uno quería que fuera normal. Porque yo escuchaba que las mujeres que daban a luz con cesárea no parían. Era que se lo sacaban. Te están riendo, pero. No, eso es, las mujeres tienen que empujar. A saber. No, usted la abrieron, lo sacaron, usted no sabe nada. Y yo
asustado, asustado. Digo, no está bien, doctor. Y ya se estaba pasando. Nació morado. Si mal no recuerdo, lo pusieron en incubadora. Lo pusieron en incubadora. Entonces, cuando nosotros hablamos y hacemos ese paralelismo, tenemos que hacerlo. Lo espiritual con lo secular. Mientras callé mi pecado, dice David, mi cuerpo se consumió. Entonces, piense o pensemos en una persona que está enferma. ¿De qué está enfermo? Está enfermo en qué? No espiritual, no espiritual, pero que en la parte espiritual es igual. Y nosotros podemos poner de ejemplo lo que conocemos. Cualquier persona enferma en su cuerpo se consume si no hace nada, si no va al médico. Hay gente que no van al médico. En la iglesia central en Villas Agrícolas había un hermano que todo el que fue de allá conoció a Alfonso Ruiz. Alfonso Ruiz no iba al médico para llevarlo al médico porque él entendía que su médico era Dios. Y usted puede decir, eso está bien. Pero no está mal que yo piense que a los médicos también lo usa Dios. Entonces tenemos las dos partes. El que cree que va a esperar solamente en Dios, esto está bien. Cuando usted espera a Dios, yo recuerdo una vez nosotros fuimos a visitarlo. Era, el supervisor era Santiago. Y yo recuerdo, él estaba ya en cama. Y yo recuerdo que él le hizo un pedido a Santiago. Él le dijo y le enseñó. Eso fue en el segundo periodo de Santiago. Le enseñó una foto que él tenía de su primer periodo, que creo que fue en el 76, por ahí. Y él le dijo, yo tengo un pedido que hacerle. Y es que no me lleven a ese hombre. O sea, cuando él dijo eso es que no se lo cambiaran, que no se lo trasladaran al obispo Cecilio. Y yo recuerdo lo que Santiago dijo. Santiago dijo, ese hombre pesa mucho. Eso fue todo lo que dijo. Bueno, eso se quedó ahí. Alfonso, esperando en Dios, Dios le dio como 15 años más. ¿Y usted sabe qué? Cuando lo llevaron al médico, lo llevaron engañado. Y después de eso no duró mucho. O sea que cada quien tiene su creencia. Tiene su creencia. Él fue, desde que yo llegué a la iglesia, me convertí en la central, él era el asistente. Después que él murió, me pusieron a mí. Y fui asistente por 9 años. Y me recuerdo de eso. Entonces nosotros seguimos creyendo en la dualidad, o sea,
en ese paralelismo siempre tenemos que comparar, hacer la comparación. Y es lo que está haciendo David. Mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió. O sea, una persona enferma, hasta que no se trata y lo medique, posiblemente se va a ir consumiendo. Se consume, igual que el pecado, que no se ve, que la gente no le da tanta importancia, pero sí se consume. Dice el verso 4, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Lo interesante es lo que viene después de ese verso. Él dice, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando este hombre? Ahora, ¿qué hace este hombre? La Biblia pone la palabra Selah. La Selah es una pausa para reflexionar. O sea, todos nosotros tenemos que hacer pausa. Una pausa. Reflexionamos. Como los salmos son música, la música necesita la pausa. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hace en la pausa? Que nos enseña que Dios a menudo nos llama a detenernos. No a devolvernos, sino a detenernos. Cuando nos detenemos, hacemos silencio y en el silencio reflexionamos. Reflexionamos. ¿Qué es una reflexión? Ahora yo puedo reflexionar en lo que me está pasando o en lo que está pasando. Que yo creo que el 22, creo que es el 22, que va a haber una actividad aquí de caballero. Y a mí me toca predicar aquí y yo estoy pensando en el desafío, porque ese es el título. ¿Tu desafío cuál es? ¿Cuál es nuestro desafío? Todo el mundo tiene desafío. Los padres de familia tienen desafío. Las madres tienen desafío. Los hijos tienen desafío. Las comunidades tienen desafío. El país tiene desafío. Y todo el mundo tiene desafío. Ahora, ¿cuál es tu desafío? Quisiera darle un trailer, pero no lo voy a hacer. Venga el 22. Hacer silencio. Reflexionar. Nosotros hablamos tanto que a veces ni a Dios lo dejamos que nos hable. A hacer una reflexión profundamente en medio del ruido, en medio de la lucha de la vida. Otra cosa interesante es que después del verso 5
viene otra reflexión. Dice el 5. Te manifesté mi pecado. O sea, ahorita él estaba callado y mientras estaba callado él se consumía. Después que reflexiona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Declararle el pecado al Señor. ¿Para qué? Para no seguirse consumiendo. En el verso 5 él dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad y dije esto. ¿Qué es lo que él dice? Él dice, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Por qué se está consumiendo? Por no confesar. Señores, hay gente que por no hablar prefieren morirse. Hay gente que revientan, hermano, por no hablar su cosa. No quieren buscar ayuda. Se sienten mal cuando tienen que buscar ayuda y no la buscan. Después que él le manifiesta, le confiesa el pecado al Señor. Y usted dirá, ¿por qué tiene que confesarlo al Señor si el Señor lo conoce? Sí, el Señor lo sabía. Pero el Señor necesita que salga de nuestra boca, que le pidamos a Él para Él obrar. Porque el Señor sabe. El Señor lo sabe, sí. Diría nuestro supervisor, el Señor no sabe nada. Yo digo al revés, el Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe, sí. El asunto es cuando Él dice que Él no sabe nada, es porque Él está diciendo es que hay que decírselo. Es lo que yo entiendo. O sea, el Señor lo sabe todo, pero necesita que le confesemos. Después de confesar, entonces Él declara esto. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué hace de nuevo David? Otra vez entra en una reflexión. Primero 4 versículos, reflexiona. Después que reflexiona, viene entonces, ¿qué es lo que viene? La dirección de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios obra. Viene el verso 5, viene reflexión de nuevo. Viene el verso 6 y 7, viene otra reflexión. En el 6, él dice, por eso que todos santos, ¿cuántos son santos? 30% son santos. ¿Qué es lo que dice? El perdón. Pues usted no es santo. ¿Cuántos son santos? 63%. Pero pasamos de la mitad. Si es como dice la Biblia, 50 y 50, ya nosotros pasamos de lo que dice la Biblia. Por eso que todo santo, ¿qué debe de hacer? Ore a ti. Cuando los santos deben orar a Dios, dice, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora él va a reflexionar en qué tiempo Dios puede ser hallado. El salmista, Isaías, el profeta mesiánico dice que debemos de ¿qué? De hallarlo, de buscarlo, mientras pueda ser hallado. Llamar en tanto que está cercano.
Cuando nosotros llamamos a Dios y no vemos respuesta, pensamos que Dios está lejos. El profeta dice, llamadle en tanto que está cercano. Pero ¿qué dice él después? Él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y Dios, que es amplio en perdonar, porque Dios no es como nosotros. A nosotros nos da trabajo perdonar, hermano. Y Dios lo único que necesita es que nosotros nos humillemos y ya. Miren, este salmo va a ser un stop ahí. Este salmo, el Salmo 32, se puede dividir en varias sesiones. Y en la primera que nosotros vemos ahí es la pena. Lo segundo es que el perdón se da. ¿A quiénes se da? A aquellos que confiesan el pecado. Mientras callé, se consumieron mis huesos. La pregunta aquí es, ¿por qué pedir perdón? ¿Cuándo pedir perdón? ¿Para qué pedir perdón? Pero lo importante es, primero, ¿por qué pedir perdón? El apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué hay que perdonarnos a nosotros? Porque alguien pecó por nosotros. Como dice Pablo, como el pecado entró al mundo por un hombre y por ese hombre entró la muerte, por cuanto todos pecaron. Mateo 6:15 dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Aquí se enreda el asunto. ¿Por qué? Da a entender que nosotros pecamos consciente, también inconscientemente. Pero el Señor nos perdona si le pedimos perdón. Pero cuando es inconsciente es difícil pedir perdón porque usted no sabe que pecó, ni yo tampoco. Ahora, eso es tan fuerte que si usted y yo no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados. Y lo que a nosotros nos conviene es perdonar, ¿para qué? Para ser perdonados. Nos conviene perdonar para ser perdonados. ¿Dónde mete el Señor también lo que es
en Apocalipsis 21 entra aquí junto con la persona que no le gustan perdonar. Habla de los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras. Nosotros no queremos que nos metan ahí en ese grupo. Nosotros no pertenecemos a ese grupo. Pero ¿por qué entonces no queremos muchas veces perdonar? Usted pudiera estar pensando, pastor, pero es que hay personas que uno está cansado de perdonarlo. La pregunta es, ¿y Dios ya se cansó de perdonarnos a nosotros? El perdón se da a quienes, a todos los que se arrepienten. Cuando David confiesa, después de reflexionar, es porque se arrepintió y pudo confesar realmente el pecado que él había hecho. ¿Qué es lo que Pedro dice? Arrepiéntanse. Y luego dicen, bautícense. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Hay que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. El primer paso al perdón es el arrepentimiento. Y de la única manera que nos podemos arrepentir muchas veces es cuando reflexionamos y nos damos cuenta que hay cosas que no las estamos haciendo bien. Deje el impío su camino, dice. Aquí hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Aquellos que confiesan el pecado serán perdonados. Aquellos que creen. Hechos 10:43 dice, de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él, o sea, en Jesús, recibe el perdón de los pecados. Todo. Pero hay que dar testimonio. ¿A quién se da el perdón? El perdón solo se da por Dios. Y esto es interesante. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de perdonar, nosotros somos gente de Dios. Lo malo es que una persona que diga que es de Dios y no perdone. No, pero que me hizo algo grande. Que cuántas cosas grandes usted y yo no hemos hecho. Perdón. Solo por Dios. Si usted perdona es porque Dios lo está usando. Dios entró en usted. El Espíritu Santo entró. Porque el que no perdona también se consume. La gente cree que nada más se consume el que hizo el hecho. El que no perdona también. Ambos deben ir al médico, los dos. Los dos tienen que ir al especialista. El que cometió el pecado y el que no quiere perdonar. Todos nosotros sabemos que el pecado trae consecuencias. Pero esa consecuencia no eres tú que tienes que darla, es que tú tienes que perdonar. 2 especialistas necesitamos. El que peca y el que no perdona. A los dos tienen que darnos terapia.
los dos tenemos que hacer una reflexión. No, él está peor que yo. Él fue que pecó. Están mal los dos se están consumiendo. Daniel 9:9 dice: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. ¿Qué usted cree? ¿Que el que peca es el único que se está rebelando contra Dios? El que no perdona también, porque Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios perdonador. Hay una materia que nosotros tomamos y ese libro está, ojalá lo pudieran, yo se lo puedo enviar, pero está virtual. Se llama Perdón Total. Perdón total. Porque nosotros nos hemos quedado con el relajito de que yo perdono pero no olvido. Y te dice, pero ¿cómo yo puedo olvidar lo que hicimos, lo que me hicieron? Usted no ha perdonado. Pastores, que eso no se olvida. ¿Por qué cuando te arrodillas en el altar o frente a tu cama o en un mueble que tú tengas para orar, por qué tú te recuerdas de eso? ¿Por qué te recuerdas de eso? Si nosotros no perdonamos, nos vamos a quedar aquí, hermano. Oiga que se lo estoy diciendo. Usted puede decir, no, yo no me voy a quedar. Nos vamos a quedar, hermano. Porque el propio Jesús está diciendo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Él también no nos perdonará a nosotros. Y si nosotros no somos perdonados, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Esto hay que cogerlo con más seriedad. No guarde raíz de amargura porque le hicieron tal y cual cosa, o porque que fulano habló de mí, gran cosa. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién no podía hablar de ti? De Jesús hablaron. Su gente más cercana. Tú no eres tan cercano que decir que tú puedes hablar todo lo que tú quieras, porque si el cercano habló. Esto es serio, hermano. Yo le estoy diciendo que yo no sé ni siquiera por qué Dios me puso ese tema, porque que ese no estaba en mi noticia. En el mensaje de hoy, después de 3 semanas sin reunirnos, eso no estaba en mi noticia. Yo me fui a la cama anoche a las 12:30 de la mañana. Ya era de la mañana porque ya pasaba el día de hoy. Y no me llegaba el tema. Mi esposa tuvo que decirme esta mañana, oye, pon música, pon adoración, adora a Dios, ya deja de estudiar. Y mi pregunta, ¿qué el Señor quiere con este asunto del perdón? Con una sola persona de nosotros. El perdón se da por medio de la sangre de Cristo. Si usted no le gusta perdonar, y vuelvo y le digo, es duro perdonar. Al parecer no estamos siendo lavados con la sangre de Cristo. O la sangre de Cristo nos lavó un lado y nos dejó el otro lado sin lavar. Colosenses 1:14, 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas
De eso nos libró Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque nos perdonó. Usted puede decir, se dieron factores, sí, se dieron factores. Uno de los factores es creer. Uno de los factores es que Jesús tuvo que morir por nosotros. Y otro de los factores es confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Muchos factores, pero nosotros estábamos destinados y Jesús nos libró del dominio de las tinieblas. Imagínese usted que ahora usted y yo decimos que somos lavados con la sangre de Cristo y que no podemos perdonar. A veces el esposo a la esposa, a veces la esposa al esposo, a veces a un familiar de nosotros, hasta a un hijo, a un hermano, gente cercana. Imagínese usted al vecino que te pone la basura cuando él la puede llevar allá a donde se bota. Pero fíjese usted, la luz está llegando cara, ahora yo tengo que cogerme la luz. No, hermano. No. Perdón. El Señor nos libró ¿de dónde? Del dominio de las tinieblas. ¿Dónde estamos tú y yo ahora mismo? ¿Dónde estamos? En la luz. El que no perdone está en tiniebla, hermano. ¿Usted sabía eso? Tenemos que revisarnos, analizarnos y reflexionar, porque el que no perdona está en tiniebla. Puede hacer que eso no le vaya a gustar a mucha gente. Porque Él, hablando Pablo refiriéndose a Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En el reino de su Hijo amado, donde usted y yo estamos, cuando nos hacen algo, nosotros tenemos que perdonar. No nos cansemos de perdonar, que Dios no se ha cansado con nosotros. Dice el verso 14. En quien tenemos redención. ¿Por qué tenemos redención? 2 puntos. Y dice, el perdón de los pecados. Nosotros tenemos redención porque nos perdonaron los pecados. Usted y yo no teníamos cómo pagar. Nosotros no teníamos dinero, nosotros no teníamos sabiduría, nosotros no teníamos cómo pagar el precio que es que se nos perdone los pecados. Pero hubo uno que sí. El perdón se da libremente. Isaías 43:25 dice, yo, donde habla de yo, ¿quién es yo? Pero usted y yo decimos, no, yo no hago, es que nosotros no somos nadie, el único yo es Dios. Él dice yo, hay una coma, y luego dice, yo soy.
entienden. Si usted dice en esta mañana, casi tal, no entendí sobre el perdón, yo no te voy a seguir diciendo más nada, porque lo que está diciendo aquí que no sea ni como el caballo ni como el mulo. Reflexiona y dice, ¿seré yo como el caballo? Pues no entendí. ¿Cómo que el pastor dice que yo tengo que perdonar? Y tú dices, no entendí. Ay, tú eres como el caballo, como el mulo. Cuyos arreos incluyen brida y freno o cabestro. Freno, ¿para qué? Para frenarlo, para sujetarlo. Si eres mulo o si eres caballo, te van a poner ese freno. Porque si no, no se acercan a ti. El 10 dice, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo va a rodear. ¿Cuántos confían en el Señor? La misericordia nos va a rodear. Alégrense en el Señor, regocíjense, justos, den voces de júbilo, todos ustedes, lo de recto corazón. El perdón se muestra en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en la tolerancia de Dios, en la compasión de Dios, en la gracia de Dios y en la justicia de Dios. Dios le bendiga. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, Dios bendiga a nuestro pastor, gloria al Señor, Dios bendiga al pastor, gloria sea al Señor, aleluya. Y yo le añado, gloria sea al Señor, y que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Gloria sea al Señor. Así es que la palabra está expuesta, nos resta a nosotros, gloria a Dios, ponerla en ejecución, gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana Xiomara, la esposa de nuestro pastor, gloria sea al Señor, que pase por aquí, gloria a Dios, ya con nuestra parte final de esta mañana tarde, gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Gloria a Jesús. Vamos puestos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. El grupo de adoración, qué hermoso es estar aquí en esta mañana adorando al Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Espíritu Santo de Dios?